Como siempre os digo, y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para la correcta instalación. También vemos en el manual que es compatible con múltiples vehículos. Esto es importante a la hora de hacer el montaje. Tenéis que seguir bien las instrucciones teniendo en cuenta el modelo que estáis montando. En esta ocasión montaremos el Grande Panda. Acompañadme. Para este enganche es necesario desmontar el paragolpes y empezaremos levantando el vehículo. En la parte inferior quitaremos los tornillos que sujetan el paragolpes. Tenemos tornillos de Tor de 30 y Tor de 20. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los 3 tornillos y la moldura plástica. Una vez hemos retirado la moldura, quitaremos el tornillo y ya podemos liberar el paragolpes. El mismo paso en el lado derecho. Abrimos la tapa del maletero, retiramos las 2 grapas que vemos en la parte superior y los 2 tornillos de Tor de 30. Tendremos que retirar el piloto, pero para ello tendremos que quitar esta tapa y aquí tenemos una tuerca que sujeta el piloto. Es una tuerca de 10. Retiramos la tuerca y podremos quitar ya el piloto. En el otro piloto los mismos pasos. Esta parte de aquí va a presión. Para ello tendremos que ayudarnos un poco con una espátula plástica y tiraremos para afuera. Lo mismo en el otro lado. En la parte superior tendremos que ayudarnos de la espátula para quitar la parte que va también a presión. Retiramos ya el paragolpes y tendremos que desconectar el enchufe de los sensores. Retiramos el paragolpes. Para la instalación del enganche es necesario quitar los tornillos, pero en ningún momento quitaremos la barra. La barra se deja como protección y las piezas van colocadas justo encima de los refuerzos. En ambos pasos de rueda tenemos que colocar las tuercas enjauladas. Para facilitar esa tarea vamos a retirar parcialmente el paso de rueda. Para introducir las tuercas enjauladas lo haremos de la siguiente forma. Las colocamos hasta el final y tenemos que introducirlas para adentro y desplazarlas un poquitín hacia ese lado. Ahí todavía no están bien colocadas. Fijaros bien cómo se ve todavía un trocito de aquí que no ha encajado en el sitio. Lo desplazamos un poquitín más y ahí es donde estaría completamente centrado el orificio. De la misma forma haremos la otra. Si nos pasa como en esta, que se nos queda, que enseguida se cae, podemos hacerle lo siguiente. La extraemos y con la ayuda del alicate le vamos a dar un poco de fuerza sin pasarnos a una de las patillas. Ahora ya entrará con más dureza y de esta forma evitaremos que se nos caiga a la hora de apoyar la chapa. Colocaremos la pieza con la ayuda de los tornillos de 8, con la arandela ancha y teniendo en cuenta que dependiendo del modelo va en un orificio o en otro. Colocaremos la pieza lateral de esta manera, muy importante, porque si la ponemos así no entra en el sitio. Pondremos, tal y como nos indican las instrucciones, sujetando con el tornillo. En este, también el que va en la parte inferior. Y este otro.
Realizaremos los mismos pasos en el lado izquierdo. Colocaremos el cuerpo central del enganche y colocaremos los tornillos en la posición que nos indica el manual. El que ponemos, que va atravesando al tubo, lleva arandela grover. El otro tornillo es pasante y pondremos la tuerca. Muy importante, no apretaremos nunca las piezas laterales del todo. ¿Por qué? Porque si las apretamos, este juego lo perdemos y nos podría llegar a colisionar con el cuerpo central del enganche. Colocaremos tornillo pasante en esta otra posición. Una vez hemos terminado de aproximar todos los tornillos, le daremos el par de apriete correspondiente. Tener en cuenta que existen tornillos de 8 y de 10. Terminado el montaje del enganche, pasaremos al kit electrónico. En esta ocasión montaremos un kit Aragon Pro, el cual os voy a mostrar ahora cómo hacerlo en pocos pasos. Como primeros pasos, retiraremos el tapizado del interior para poder hacer el cableado de los pilotos. Retiraremos también las grapas para poder quitar el tapizado. Y así tener acceso al pasamuros por el que introduciremos la manguera. También retiraremos el tapizado del lado derecho. Como os he comentado, vamos a pasar el cableado al interior por el pasamuros que tenemos en esta zona de aquí. Así que dejamos el cableado preparado para pasarlo por ahí y sujetamos el resto del cable al cuerpo central con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. Quitaremos la goma e introduciremos el cableado dejaremos bien sellada con la goma incluida en el kit. Una vez que hemos introducido el cableado, lo primero será saber dónde tenemos que hacer las conexiones. En esta ocasión nos hemos dado cuenta que el antiniebla va en el paragolpes, en la zona central, con lo cual el conector lo tenemos en este lado y haremos el conexionado ahí. En los pilotos, en el piloto izquierdo, marcha atrás, intermitente, posición y freno. En el piloto derecho, posición e intermitencia. Y el cable de positivo lo pasaremos hasta la caja de fusibles que está en la parte delantera izquierda, debajo del volante. Debido a la versatilidad del kit Aragon Pro, los cables de este son muy largos y yo los distribuyo en el vehículo de la siguiente forma. Para evitar tener que estar encintando todos los cables, me ayudo de un taladro. Lo coloco de esta forma, tenso un poco. Y los dejo trenzados. De esta forma es más fácil distribuirlos por el vehículo. Exactamente lo mismo con los cables del piloto izquierdo. El kit Aragon Pro va provisto del positivo directo y el positivo de contacto. Si fuese necesario su utilización, tenéis disponibles los kits en la página web. El cliente en esta ocasión nos lo ha solicitado y lo dejaremos encintado. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, lo sujetaremos al interior del vehículo. Para evitar desmontar, yo uso un tornillo autorroscante para colocar el cable de masa.
Para pasar el cableado hasta el piloto derecho, lo vamos a poner por la zona que sabemos que no se va a quedar a la vista cuando pongamos la moldura. Me voy a ayudar de una cinta para ir sujetándolo en la posición que yo quiero que se quede. En el piloto derecho vamos a retirarle el aislante para poder hacer el conexionado. El cable de posición es el cable azul del vehículo y lo conectaremos al cable marrón de nuestra instalación. El primer clic lo hacemos a mano, colocamos la grapa a la altura que queramos dejarla y terminamos apretando con el alicate. Muy importante que quede completamente enrasada la grapa. El cable del intermitente es el cable negro del vehículo con el cable verde de nuestra instalación. Terminado el conexionado, lo encintaremos para su protección. Retiraremos el aislante para poder realizar el conexionado en el piloto izquierdo. Empezaremos con el cable negro, que es el cable de freno, cable rojo de nuestra instalación. El primer clic siempre lo podemos hacer a mano y posicionamos la grapa en el sitio donde queremos colocarla. Apretamos con el alicate. El cable gris será el cable de posición en el vehículo, cable negro de nuestra instalación. El cable azul es el cable de intermitente izquierdo, cable amarillo de nuestra instalación. Y por último, el cable de marcha atrás, que es el cable verde del vehículo, con el cable naranja de nuestra instalación. Terminado el conexionado, le pondremos cinta para protegerla y evitar daños. En la manguera que va hacia el paragolpes tendremos que localizar el cable de antiniebla. En esta ocasión es el cable amarillo, este que vemos aquí. Vale, colocaremos el cable azul de nuestra instalación, que es el cable de antiniebla. Tendremos que pasar el cable de positivo hacia la parte delantera. Nos vamos a ayudar de una guía. Si os fijáis, lo voy a meter recto completamente. Retiraremos la goma y en esta parte de aquí no sale. Pasamos el cable hasta la ubicación de la guía. Sujetamos el cable a la guía. Tiramos de la guía. Retiraremos toda la goma de contorno hasta la zona de aquí. Y por ahí pasaremos la guía para ir hacia adelante. Introduciremos el cableado al interior para evitar que sea pellizcado por la goma. En la puerta delantera izquierda levantaremos la goma y podremos ver la guía que hemos pasado desde la parte trasera. Debajo del volante quitaremos esta tapa . Pasaremos el cable hasta la caja de fusibles. En la caja de fusibles vemos este conector libre y el conector de la parte inferior
lleva positivo directo. Ahí, con la ayuda de un Faston, lo conectaremos. Una vez conectado, ponemos el fusible y podemos probar la instalación. Colocado ya el fusible, pasaremos a la comprobación y vemos que esto funciona correctamente. Antes de colocar el paragolpes tendremos que realizar el recorte. Para ello lo marcaremos teniendo muy en cuenta el modelo que estamos montando. En esta ocasión el enganche es un enganche extraíble horizontal y el recorte es el mismo, tanto para el horizontal como en la bola fija. Realizado el recorte, con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos. Realizado el recorte, colocaremos el paragolpes. Hacemos pasar primero el conector y no nos tenemos que olvidar de volver a colocar el conector de los sensores de aparcamiento. Como último paso, colocaremos la bola. Este enganche tiene una peculiaridad. Para colocar la base no vamos a usar ninguno de esos dos tornillos. Usaremos el punto inferior de la sujeción de bola, pondremos el tornillo, pondremos la base ahí y la tuerca. Los tornillos de la bola son tornillos de 10, con lo cual le daremos el par de apriete de 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Hasta la próxima.